Yo en primer lugar quería dar las gracias por invitarme a participar aquí en la mesa redonda, sobre todo con compañeros y compañeras con el nivel de participación y de compromiso y lo que habéis contado hasta ahora, tanto los que estamos aquí como los que estáis ahí y las que estáis ahí. Gracias también a estas mismas personas por hacer que hoy estemos aquí, no solamente en cuanto a lo que se refiere a este evento, sino en la trayectoria que habéis seguido y que hace que 50 años después de una dictadura, de unos cambios muy profundos y tal, sigamos trabajando juntos, distintas generaciones incluso, y que hayáis sido capaces de esa chispa de que haya llegado hasta nuestros días, ¿vale? Cuando a mí me llama Paco para preparar un poco esto y participar, pues yo no tenía muy claro qué preparar, de qué hablar y tal, y le estuve dando vueltas, llevaba aquí un guión, pero a raíz de lo que hemos hablado en los coros, de lo que habéis ido diciendo aquí, yo me he reestructurado esto un poquillo y bueno, voy a intentar darle un poquito de forma. Yo sí voy a hablar un poquito porque creo que es importante saber cuál es la trayectoria que tenemos personal y ver cómo hemos llegado aquí a nivel personal, a nivel profesional, y digo que es importante esto porque quizá uno de los problemas que hemos comentado es que la gente pues a lo mejor no comprende esta forma de trabajar, seguramente porque no lo han mamado, porque no han estado acostumbrados desde pequeñitos a participar en esta forma de trabajo, de trabajar cooperativamente, de trabajar desde abajo y comprender que es desde abajo cómo pueden llegar esos cambios, ¿vale? Y si no se ha mamado, creo que cuesta un poquito más de trabajo comprender qué es lo que perseguimos trabajando de esta manera, ¿vale? Entonces, os voy a hablar de algunas casualidades, porque ya hoy se han comentado aquí también algunas casualidades. Yo no estudié magisterio, yo estudié traducción e interpretación, me voy a Francia a trabajar en centros de primaria, dando clases de español, de auxiliar de conversación, y en un centro me encuentro con un profesor de origen gallego, que me empieza a dar alguna idea y tal, y luego otras que me van surgiendo a mí de forma natural, sin trabajar, sin ningún tipo de libro. Y me voy dando cuenta que lo que estoy haciendo, lo comentamos antes, estaba empleando técnicas Freinet que había descubierto de manera natural, interpretando la escuela de una manera diferente, cercana a la vida, trabajando cooperativamente. Y a mí me propone este hombre hacer un proyecto de correspondencia escolar con Valladolid. Luego hacemos un pequeño proyecto de investigación del medio de la ciudad, salimos, estudiamos los comercios, todo esto en español. Aprovechamos esa investigación para mandarla a la gente de Valladolid. Es decir, yo estaba empezando a trabajar de una manera sin haber estudiado magisterio y aunque mis padres sí eran maestros Freinet, yo nunca había hablado con mis padres de esto. Entonces fue un primer acercamiento sin yo saber lo que realmente estaba haciendo. Entonces mis padres vienen a visitarme a Francia, invitamos a este maestro francés a cenar, a que los conociera y tal. Nos ponemos a hablar de las cosas porque hacen los maestros normalmente hablar de cosas de colegio y de niños y tal. Y llega un momento en que mi padre dice, bueno, pero tú lo que me estás contando, tú eres un maestro Freinet aquí, dice, que sabes lo que dice, sí, es que yo también soy un maestro Freinet. Y yo ahí me hizo chispa. Yo ahí de pronto una sucesión de imágenes de congresos en los que yo había estado de pequeñito, de esas asambleas interminables que hacíamos en aquella casa que tenían los maestros del MECET de Almería, que a mí se me hacían eternas, yo no veía nada más que ahí gente fumando, reuniones interminables, mientras yo jugaba con los hijos de Emiliano, de Pepe y tal. Y entonces yo ahí, de pronto en esa cena, fue como ver las cosas, ¿no? Fue un chispazo, ¿vale? Yo decido volver a España, estudio magisterio, y hay otro primer chispazo. El primer maestro que yo tuve, la primera clase, la función socializadora de la escuela, unas fotocopias creo que de Invernor era el texto. Bueno, el caso es que empezamos a leer y tal, llego a casa, digo, he tenido la primera clase con Pepe Sanz. Pepe Sanz fue el profesor, luego hablando con ellos, de la universidad, que acercó al grupo de Almería, que lo invitó a que participaran en el Congreso de Águila. Y fue el primer profesor que tuve yo que me dio una clase. Curiosamente no hablo nunca de Freinet en clase. Tampoco es que tomara no tenía una participación muy activa, sus clases eran muy tradicionales, pero la lectura y el debate que se generaba sí era diferente de lo que veíamos en el resto de asignaturas. En esa formación de magisterio, Freinet no apareció. Yo ya se iba preguntando cositas en casa, empezaba a participar en alguna asamblea, y antes de empezar magisterio, en mi vuelta de Francia, fui al Congreso de Granada, donde yo
pues también recuerdo a algunos de vosotros y de vosotras que ya ahí empezabais a contarme cosas y veíais un poco cómo era la estructura de un congreso y cómo organizabais, ¿no? Entonces, una serie de coincidencias que me hacen llegar hasta hoy. La última de las coincidencias que os quería comentar es, en el periodo de práctica, yo estaba interesado en hacer unas prácticas diferentes. Intento buscar un practicum para hacer en un colegio de La Chanca, que es un barrio de la periferia almeriense, ahí a las faldas de la Alcazaba, donde Goytisolo escribió un libro que se llamaba La Chanca, que os recomiendo que leáis para comprender la miseria que había en la miseria de España. Era el sur del sur, ¿no? Un libro, vamos, muy recomendable. Y entonces en ese yo quería hacer las prácticas allí con un compañero, con Juanjo, que me habían recomendado y tal. La administración no me permitía porque él era de primaria y yo era de inglés. Y entonces mis padres me dicen, bueno, pues vete con Emiliano. Yo decía, madre mía, Emiliano. Si Emiliano me daba a mí jugar con él, digo, a ver qué Emiliano. Y allí que me fui con Emiliano, y yo ahí ya lo poco que había aprendido yo en la escuela, que en la universidad, yo ahí digo, bueno, pero si esto es un poco lo que íbamos buscando. Y a mí eso fue ya lo que a mí me permitió poner las cosas en su sitio y comprender otras cosas, ¿no? Así que varias casualidades, como comentaba. Mi práctica docente, yo soy tutor de primaria, de un cuarto de primaria, y entonces antes estábamos hablando algunas de las dificultades que encontramos para trabajar con este tipo, de esta manera en nuestra aula. Yo creo que, no sé cómo era antes, hace 40, 50 años, 30 años. Yo puedo hablar de lo que hay ahora, supongo que antes también habría muchas dificultades, pero la carga burocrática que hay ahora, desde luego que es excesiva y hace que se consuman tiempo y espacio en reuniones que no sirven para nada, cuando lo que interesa es ponernos de acuerdo en qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, y si hay que registrarlo en un papel, intentaremos perder el menor tiempo posible en que se registre. Luego, yo por ejemplo tengo la plaza por bilingüismo. El tema del bilingüismo ha matado lo que es el tema de la investigación del medio. Nosotros damos naturales y sociales teóricamente en inglés. Si quieres hacer una investigación del medio real, si quieres interpretar, analizar, resumir, hacer debates, desarrollar ese espíritu crítico y realizarlo en una lengua que no domina el alumnado, aparte del alumnado que se queda descolgado, pues bueno, empezasteis en Madrid lo conocéis muy bien cómo iba el tema del bilingüismo, y claro, va calando, va llegando, y la verdad es que destroza tanto esta forma de trabajar como luego también a nivel organizativo, el tema de horario. Estamos encontrando alumnado de primero de primaria con 7 profesores. Eso se parece a secundaria. Es secundaria, claro, incluso en infantil están llegando ahí, entra la de inglés, claro, como la de inglés necesita ahora para la de apoyo, entonces es un disparate, ¿no? Más dificultades que encuentro también con el tema de los compañeros, el que tú les expliques las cosas, el que te hablen de colaboración, de participación, ese mensaje no acaba de calar. Incluso yo intento abrir la clase a las familias que entren, que participen, les explico al principio del curso cuáles son las dinámicas de trabajo, les invito a que participen, a que me envíen sus propuestas. Las familias no están acostumbradas a participar. Yo creo que hace 30 o 40 años, en aquel momento, el tejido asociativo, salíais de una época en la que la lucha y el haber mamado esa forma de trabajar, de colaborar, yo creo que eso es algo que se ha ido diluyendo, que hemos pensado quizás que lo teníamos todo y que no hacía falta arrimar el hombro y tal. Y yo creo que esa colaboración, esa participación no se entiende. Cuando le dice a las familias que pueden participar, allí hay un compañero allí de FAPACE, la Federación de AMPA, que nos dice, ¿queréis que participe la familia para echarle el tomate a las tostadas el día de Andalucía? Y eso no es participar, ¿vale? Bueno, yo en mi práctica docente intento que el alumnado sea crítico, que participe, que se tenga en cuenta sus aportaciones, que investigue. Hacemos texto libre, hacemos correspondencia escolar, hacemos revistas, hacemos asamblea. Y antes hablábamos ahí en un corrillo un poco de cómo intentar conjugar todo esto, pero al mismo tiempo tenemos la exigencia de ese, antes lo hemos dicho currículum, Ana me ha dicho, vamos a llamarlo de otra manera, quizás de esos mínimos, de esos niveles de exigencia. Bajamos el currículum, bueno, vamos a ver qué entendemos por currículum, lo oficial, cuáles son los mínimos que tiene que alcanzar el alumnado. Y esto lo quiero enlazar con bachillerato. ¿Cómo hacemos que en bachillerato el alumnado
En bachillerato tiene que ser capaz de pasar el bachillerato, también tener, ¿no? Si quieren... Es muy complicado. Si yo tuviera la respuesta aquí, si la tuvierais vosotros, hace 30 años la habréis puesto en práctica y no estaríamos debatiendo de esto, ¿no? O sea que la verdad es que las respuestas no son fáciles. Quizá haya más preguntas que respuestas. Bueno, os quería comentar también un poco la situación de Almería y un poco cómo ese grupo ha resurgido un poco y cómo lo veo yo como persona que acaba de llegar un poco, como quien dice, al MECEF. Por lo que yo hablaba con los históricos de Almería, llegaron a tener una asamblea casi para poner punto y final, y se plantea la posibilidad de hacer unas primeras jornadas de escuela moderna, las que, bueno, a mí me dicen, bueno, vamos a hacer esto, llevo un taller de texto libre y de lengua y tal. Bueno, pues yo allí que me sumé, y la verdad es que la sorpresa fue que nos juntamos, creo que en la primera edición, unas 100 personas. Una cosa que había surgido, Emiliano, permíteme que lo diga, pues prácticamente de ti y de quien se suma al carro contigo, porque si hay una persona optimista aquí dentro y que le gusta unir y que evita cualquier discrepancia y que abre, lo decía Ferran antes, quizá otro de las cosas que deberíamos replantearnos es si nos abrimos más, si nos abrimos menos. Yo voy dejando ahí cosas y luego si queremos al final la retomamos y yo no lo sé si hay que abrirse más, si hay que abrirse menos, si como decía Chusa hay que ir un poco más al fondo y evitar las píldoras, o ofrecemos las píldoras, los caramelos, la gente se acerca y luego damos caña. Yo no lo sé. Un día me levanto y pienso una cosa, otro día me levanto y pienso otra, no lo sé. ¿Por qué? Porque, mira, en la jornada esta, cuando arrancamos con 100, al año siguiente éramos 150. En las terceras llegamos a estar, terceras, cuartas, llegamos a estar 300 personas. Eso lo gestionaba el MECEF, era una comisión organizadora que estaba MECEF, estaba FAPACE, la Federación de AMPA, estaba Utopía y Educación, estaba CGT, estaba Comisiones y una asociación, la Liga Española de la Escuela, ¿cómo es la Liga? De la Educación. Es verdad que nosotros éramos los que más dábamos ahí el callo, los que más... Pero para buscar talleres, buscar propuestas, estamos hablando de Almería, ¿eh? Almería, ya sabéis que está lejos, que sabéis cuál es la situación socioeconómica que tenemos, política ni os cuento, que en Almería lleguemos a juntarnos 300 personas a montar esta jornada, nos encontramos con un problema, que muchas de las cosas que íbamos metiendo, pues realmente se alejaban de escuelas modernas y comunidades de aprendizaje, pero claro, había que dar respuesta. Nosotros en el MECEF somos unos 25 más o menos, tenemos 25 personas, pagamos cuota 17 y luego hay gente que va y viene. De esas 25 personas hay 6 jubilados solamente, ¿vale? Luego el resto, unos participamos más, otros menos, según la situación. Pero entonces, como un grupo tan pequeño es capaz de darle respuesta a una jornada de 300 personas en Almería. ¿Qué pasó? Que se fueron introduciendo cositas pues, para contentar un poco, para cubrir programas, porque teníamos jornada, tenemos conferencia inaugural, teníamos talleres, presentación de buenas prácticas, una investigación del medio en la ciudad, actividades culturales, vino Sergi también, en fin. Entonces, que nos dimos cuenta el año pasado que quizás se había perdido un poco ese centro que es la escuela moderna, que es la pedagogía Freinet, o comunidad de aprendizaje, que vamos también un poco... y entonces este año se ha cambiado un poco la estructura, se ha intentado volver un poco al debate, comentaba Susa también, ¿no? de que tenga fuerza de mensaje, ¿no? De contenido, y nos hemos encontrado con que hemos bajado a 100 personas, la cosa fue subiendo y desde las terceras cuartas ha ido bajando. Pero bueno, juntarnos, insisto, 100 personas para hablar de Freire, de Freinet, de comunidades de aprendizaje, uno a favor, otro en contra y darnos caña uno a otro, pues es muy interesante. Este año lo que hemos hecho fue un primer fin de semana en el que hubo una conferencia inaugural de Jurjo, eso para despertar en la mañana con Jurjo. La tarde, fue por la tarde, ¿no? A las 5, a las 6 horas, con Jurjo Torres allí fue marcha con la cosa. Previamente habíamos tenido unos grupos de debate, o sea que el viernes fue muy denso. El sábado tuvimos una mesa redonda con experiencias, tuvimos también gente que vino de un investigador brasileño que estaba en Málaga hablando de la situación de lo que estaba pasando en Brasil. Y
y ese fue el primer fin de semana con mucha carga. A partir de ese primer bloque se monta una asamblea en la que la gente que está allí nos dice qué talleres quieren que preparemos o que lo hagamos. Y entonces se han hecho 3 fines de semana de talleres. Un primer fin de semana que fue asamblea y planes de trabajo. Una segunda semana con unas técnicas de estudio y con resolución de conflictos desde la pedagogía Freinet, que vienen las compañeras de Granada. Y un tercer bloque de talleres de aprendizaje cooperativo y de trabajo por proyectos. A raíz de esos talleres y de esas charlas, pues la idea era que se pusiera en práctica en los centros educativos y este viernes pasado hacer una puesta en común de todo eso que hemos ido trabajando y que en teoría hemos llevado a los centros a analizarlo. Entonces, como digo, había un pequeño cambio o un gran cambio en cuanto a los contenidos y la forma de llevarlo a cabo, pero que sigue contando con una inscripción de 100 personas. A partir de lo enlazo con lo de esa asamblea que tuvo el MECED de Almería, la gente que lleva más tiempo, que decidieron prácticamente cerrar el chiringuito. Bueno, pues a raíz de las primeras segundas jornadas fue cuando a nuestra asamblea empezó a venir gente. Yo animé a compañeros míos de magisterio, Ángel Caminero, que lo conocéis también, que venía de Utopía, se vino con nosotros, fuimos contactando con gente, y bueno, pues de un grupo en el que estaban Emiliano, Carmen, Juan Diego, Manoli, Pepe, Loli Sierra, Eli, 7, 8 personas, a un grupo de 25, en el que, bueno, yo no sé si hay tanto debate, vamos tan despacio, si se está analizando tanto lo que significa Freinet, pero sí te os puedo asegurar que mis compañeras lo llevan a cabo en su aula. Entonces, ¿le ponemos nombre a lo que estamos haciendo o lo hacemos? Yo creo que eso es importante. Nos abrimos a gente que está trabajando en nuestra línea y que a lo mejor no es pedagogía Freinet, pero sí lleva un mensaje implícito de transformación escolar y transformación social. Bueno, yo lo dejo ahí para la reflexión. En cuanto a la presencia de Freinet en los colegios, ya os he dicho que yo en la universidad nada, en los cursos del CEP tampoco. En los centros decía Ferran esta mañana que sí hay, es verdad que se ven cosas, pero yo os dejo un pequeño detalle. Las asambleas de infantil yo creo que no son asambleas Freinet la gran mayoría, ¿no? Tal como la entendemos nosotros. Incluso la asamblea esa que ya hablan de la rutina, mira, mi chica tengo una niña pequeñita de 2 años en la guardería y nos contaba que tiene una asamblea, ¿no? Por la mañana, y bueno, ¿qué habéis hablado en la asamblea? Y dice, no, en la asamblea no se habla. En la asamblea no se habla. La maestra pues los pondrá allí a poner el tiempo y tal, y yo cuando mi niña me dijo que en la asamblea no se habla, pues digo, aquí hay algo que no funciona, que no se ha perdido. Claro, Luego yo eso, quería plantear, yo no sé la respuesta a esto, ¿cuál es la forma de que el MECEC se abra y llegue a la gente? ¿Nos acercamos con ese caramelo que os decía y que se vaya acercando a la gente y que comprendan después? ¿O queremos gente convencida desde el principio en nuestra línea y que se vayan sumando? No lo sé, de verdad que no lo sé. Os digo lo de lo asustamos y os digo lo de que lo tengan claro porque hace poco me mandaron, quizás esta cita que voy a decir la dijo alguien de aquí, que no se lo tome como... Es del dossier de Almería del 87, hace de esto 22 años. Y hace un rato, no sé si ha sido Chusa o Ferran, ha salido algo parecido. Creo que Ferran decía también que nos teníamos que abrir a la gente. Mirad lo que decía aquí. Es que no sé quién es porque está cortado, ¿eh? En este lento caminar, la cantidad no nos preocupa excesivamente. Si fuésemos más, mejor. Pero así estamos bien. Además, también se puede crecer en presencia, influencia, calidad, sin necesidad de fichar a más gente. Fichajes que no buscamos. Muy pocos compañeros de nuestra escuela se convencen con nuestra práctica. Y si por casualidad se acerca a alguien, primero le sometemos a un periodo de disuasión. Muchas reuniones improductivas, mucho trabajo inútil, un lenguaje para iniciados. De forma que si resiste y se incorpora, descubra luego las maravillas que guardamos para nosotros. Entonces, no sé quién lo ha dicho, de verdad lo prometo. Pero debe ser, puede ser alguno de vosotros, ¿eh? Bueno, hemos descubierto. insisto, yo no
no sé si esto está bien, si hay que ser más puro, más en fin, más cerrado, abrir, no lo sé. Y si vosotros lo hubierais sabido, no estaríamos hablando de esto. Entonces, también esto enlaza con las transformaciones sociales y los modelos que hay. Vosotros venís de una lucha y de una situación social muy diferente de la que hay ahora. Ahora hay otras necesidades y hay otro tipo de sociedad al que hay que darle respuesta. ¿Le estamos dando respuesta? Yo no lo sé. Yo estos cacharritos... Antes decíamos, tampoco sé quién lo ha dicho, que había que analizar el tema de las nuevas tecnologías y ver... Yo es un discurso que a mí es decir, el texto libre, la correspondencia, todo esto lo saca Freinet en un momento en el que es una innovación, pero estamos hablando de hace casi 100 años. Podemos seguir utilizando ese tipo de técnica o más que nada de instrumentos. Sí, pero esto tenemos que incorporarlo de alguna manera. Sabiendo controlar y sabiendo educar en el uso de estas tecnologías. Aquí lo tenemos todo. A los chavales sí les pedimos contenidos, los contenidos están aquí. Los chavales no tienen necesidad, se aburren más si lo estamos machacando. Saben que aquí está todo lo que es a nivel de contenido. Tenemos que trabajar las emociones, la cooperación, todo este tipo de cosas no podemos descartarlas, ¿no? Bueno, como os decía, un cambio de sociedad al que tenemos que dar respuesta, incorporar la TIC. Y Freinet incorpora también el tema de la imprenta en texto libre porque una de las cosas que busca es el deseo de comunicarse de los chavales. Ese deseo de comunicarse lo tenemos con esto. Vamos a intentar incorporarlo de alguna manera. Y vamos a preparar para la vida, pero también para la vida en la situación en la que estamos actualmente. Así que nada, no me quiero extender mucho más. Yo quería dejar 3 o 4 cosas que luego podemos retomar en el debate y que yo creo que son interesantes. No me entiendo más. Muy bien.